Durante 2 siglos, miles de personas dejaron sus hogares, tomaron una cruz y marcharon hacia lo desconocido. ¿Por qué? ¿Qué los impulsó a luchar y morir por una ciudad que muchos nunca habían visto? Las cruzadas no fueron solo guerras religiosas, fueron una explosiva mezcla de fe, ambición, poder y esperanza. Una historia real que cambió el destino de Europa y el Medio Oriente para siempre. En este vídeo, descubrirás cómo comenzó todo, quiénes fueron sus protagonistas y por qué su legado aún pesa en el mundo actual. Pero antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte más capítulos de la historia que marcaron el mundo. En 1095, el Papa Urbano II convocó el Concilio de Clermont y lanzó un llamado que cambiaría la historia. El emperador bizantino pidió ayuda contra los turcos selyúcidas, pero Urbano II vio la oportunidad de unir a la cristiandad occidental bajo la causa sagrada de liberar Jerusalén. Su discurso apeló a la fe y prometió indulgencia plenaria a quienes tomaran la cruz. El grito de Deus vult se convirtió en el lema cruzado, y la convocatoria se extendió rápidamente por Europa. No solo nobles y caballeros respondieron, también campesinos y artesanos se sumaron, movidos por el fervor religioso. Predicadores como Pedro el Ermitaño encendieron el entusiasmo popular, dando origen a la Cruzada de los Pobres. El Concilio de Clermont fue el punto de partida oficial de la Primera Cruzada y canalizó las tensiones hacia un enemigo externo. El papado reafirmó su autoridad y movilizó a toda la cristiandad. Así comenzó un fenómeno que redefiniría las relaciones entre Europa y Oriente Medio durante siglos. La llamada a la cruzada transformó la historia y la memoria colectiva de ambas culturas. La fe fue el motor de las cruzadas, pero no la única motivación. Factores económicos y políticos jugaron un papel crucial. Nobles sin herencia buscaban tierras y riquezas, y las ciudades italianas ansiaban privilegios comerciales. El papado buscaba consolidar su poder liderando una empresa militar paneuropea. Para reyes y señores, la cruzada era una vía para ganar prestigio y deshacerse de rivales. La guerra era el destino de los caballeros, y la cruzada les ofrecía una causa justa y bendecida por la Iglesia. Luchar contra el infiel se consideraba un acto de piedad y servicio a Dios. La cultura caballeresca encontró en la cruzada su máxima expresión. Las motivaciones fueron un entramado de fe, ambición, intereses económicos y estrategias políticas. Miles abandonaron sus hogares por una mezcla de devoción y deseo de fortuna. La cruzada fue un fenómeno complejo, imposible de reducir a una sola causa. Así, Oriente se convirtió en el escenario de sueños, peligros y salvación. La primera cruzada fue la más exitosa para los cristianos. Tras la fallida Cruzada de los Pobres, el ejército principal, liderado por nobles como Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento, partió hacia Oriente. Sin un comandante supremo, enfrentaron rivalidades, pero también flexibilidad estratégica. El avance por Anatolia fue duro, pero lograron victorias clave en Nicea y Dorilea. El asedio de Antioquía fue brutal, pero la ciudad cayó tras 8 meses y una traición interna. Bohemundo fundó el Principado de Antioquía, mientras el resto continuó hacia Jerusalén. En 1099, los cruzados sitiaron y tomaron Jerusalén, dejando una huella imborrable en la memoria islámica. Se fundó el Reino de Jerusalén y otros estados latinos, aunque su fragilidad requeriría nuevas cruzadas. La conquista cumplió el objetivo principal, pero el exceso dejó heridas profundas. El éxito inicial no garantizó la estabilidad de los nuevos dominios cristianos. Tras la primera cruzada, los estados latinos de Oriente vivieron en constante peligro, rodeados de territorios musulmanes. Su supervivencia dependía de refuerzos europeos y de las divisiones entre sus enemigos. Se construyeron castillos y surgieron órdenes militares como los templarios y hospitalarios. Pronto, líderes musulmanes como Zengi unificaron sus fuerzas bajo una causa religiosa común. En 1144, la caída de Edesa conmocionó a Europa y motivó la Segunda Cruzada. Liderada por Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, la campaña fue un fracaso. Los ejércitos sufrieron derrotas y la coordinación fue deficiente. El asedio de Damasco resultó desastroso y terminó en retirada. El fracaso debilitó la confianza europea
y fortaleció a líderes musulmanes como Nur al-Din y más tarde Saladino. La Segunda Cruzada marcó un giro. La iniciativa pasó al mundo islámico. El sueño cruzado se tambaleaba ante la reacción musulmana. El fracaso cruzado permitió a Saladino unificar Egipto y Siria, cambiando el equilibrio de poder. En 1187, tras la derrota cristiana en Hattin, Saladino conquistó Jerusalén, provocando la Tercera Cruzada. 3 grandes monarcas respondieron: Federico Barbarroja, Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León. Barbarroja no llegó a completar el viaje. Felipe y Ricardo sitiaron y tomaron Acre. Rivalidades personales marcaron la cruzada. Felipe regresó a Francia, dejando a Ricardo al mando. Ricardo logró victorias, pero no pudo tomar Jerusalén. Finalmente, en 1192, Ricardo y Saladino firmaron el Tratado de Jaffa. Jerusalén quedó en manos musulmanas, pero los peregrinos cristianos pudieron visitarla. La Tercera Cruzada no recuperó la Ciudad Santa, pero estabilizó la región temporalmente. El duelo entre Ricardo y Saladino se convirtió en leyenda. La paz fue precaria, y la lucha por Tierra Santa continuó. Las cruzadas transformaron Europa y Oriente Medio. En Europa, fortalecieron a los monarcas y estimularon el comercio, especialmente para ciudades italianas como Venecia y Génova. El papado perdió prestigio tras fracasos como la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla. El intercambio cultural trajo avances en ciencia, medicina y tecnología islámica a Europa, sentando bases para el Renacimiento. Nuevos productos y técnicas financieras dinamizaron la economía europea. En Oriente Medio, las cruzadas dejaron cicatrices profundas y fomentaron la unificación musulmana. El conflicto generó desconfianza y resentimiento hacia Occidente, pero también periodos de intercambio y convivencia. Políticamente, surgieron nuevas dinastías como los mamelucos. La memoria histórica enfatiza la confrontación, aunque hubo momentos de cooperación. El legado de las cruzadas es complejo: destrucción, pero también transformación. Las cruzadas fueron más que guerras religiosas. Marcaron el primer gran contacto entre Europa y el mundo islámico. Aceleraron cambios en Europa, fortalecimiento de monarquías, auge comercial y apertura al mundo. La memoria de las cruzadas es muy distinta en Oriente y Occidente. En Occidente, se romantizan. En el mundo musulmán, se recuerdan como invasión brutal. Esta diferencia ha sido explotada en la política moderna, alimentando tensiones. Es esencial estudiar las cruzadas con rigor y sin anacronismos, entendiendo sus motivaciones en su contexto. Reconocer su complejidad ayuda a evitar que el pasado se use como arma en conflictos actuales. Las cruzadas revelan las conexiones entre fe, poder y ambición, y su legado sigue influyendo en las relaciones globales. Comprenderlas es clave para superar divisiones y construir un futuro de diálogo. El eco de las cruzadas resuena hoy, recordándonos la importancia del entendimiento mutuo. Si quieres seguir explorando las huellas del pasado en el presente, suscríbete y acompáñame en los próximos viajes por la historia.